Con los pies sangrando en la nieve y el pasado sobre los hombros, Aiyana tocó la puerta de un rancho solitario. Del otro lado, un viudo endurecido por el dolor no vio a una fugitiva, sino a una hija que el destino le devolvía. La nevada llegó con la furia de 1000 demonios, arrastrando consigo cristales de hielo que se clavaban en la piel como agujas benditas. En las montañas al norte de Sonora, donde los pinos gigantes se inclinaban bajo el peso de siglos y tormentas, el viento aullaba con voces que Aiyana conocía demasiado bien. Eran las voces de las mujeres de su pueblo, de las hermanas perdidas, de todas las que habían caminado descalzas por senderos de sangre hasta desaparecer en la oscuridad de hombres sin alma. Sus pies desnudos se hundían en la nieve con cada paso, dejando manchas rojas que el viento cubría inmediatamente. El frío le mordía los huesos como perros hambrientos, pero el fuego que ardía en su pecho era más feroz que cualquier tormenta. Había corrido durante 3 días y 3 noches, alimentándose apenas de hielo derretido y las últimas fuerzas que le quedaban de su sangre apache. El vestido desgarrado que le habían puesto, un trozo de tela barata que olía a sudor ajeno y lágrimas secas, colgaba de su cuerpo como la piel muerta de una serpiente. Cuando sus rodillas tocaron la nieve por última vez, creyó que moriría allí, que su cuerpo se volvería parte de la montaña, como había visto hacer a los ancianos de su tribu cuando llegaba su momento. Pero entonces, a través de la cortina blanca que le nublaba la vista, distinguió una luz dorada. Un rancho de maderas oscuras se alzaba contra la tormenta como una fortaleza antigua, y en sus ventanas brillaba el resplandor cálido de un hogar que conocía el significado de la supervivencia. Con las últimas gotas de voluntad que le quedaban en las venas, Aiyana se arrastró hasta la puerta de madera tallada. Sus nudillos, morados del frío, golpearon 3 veces contra la superficie rugosa. 3 golpes débiles, como el latido final de un corazón que se rinde. Don Emiliano Herrera abrió la puerta con la escopeta Winchester en las manos y el ceño fruncido de quien ha aprendido a desconfiar del mundo. A sus 57 años, su rostro era un mapa de cicatrices y arrugas que contaban historias de sequías, de pérdidas, de noches solitarias bajo estrellas que ya no sabían su nombre. Pero cuando vio a la muchacha apache desplomada en su portal, algo se quebró en su pecho como una presa vieja que cede ante la corriente. Los ojos de Aiyana, del color de la tierra húmeda después de la lluvia, se alzaron hacia él con una súplica muda que atravesó todas las defensas que había construido durante años de soledad. No era el miedo lo que vio en esa mirada, sino algo mucho más poderoso: la dignidad herida de quien ha perdido todo, pero se niega a entregar su alma. Sin pronunciar palabra, Emiliano dejó caer la escopeta junto a la puerta y se inclinó para recoger el cuerpo tembloroso de la joven. Sus brazos, curtidos por décadas de trabajo bajo el sol implacable de Sonora, la envolvieron con la ternura torpe de quien había olvidado cómo se abraza. Aiyana pesaba menos que un saco de maíz, y su piel ardía con la fiebre de quien ha corrido más allá de los límites humanos. «Dios santo», murmuró Emiliano mientras la llevaba hacia el interior de la casa, donde el fuego del hogar crepitaba como una oración ancestral. «¿Qué te hicieron, niña?». Pero Aiyana no pudo responder. Su cuerpo, que había resistido días de huida y años de humillación, finalmente se rindió al abrazo cálido de la seguridad. Se desplomó en los brazos del ranchero como una flor que encuentra tierra fértil después de un largo invierno. Durante los primeros días, Aiyana flotó entre mundos como un espíritu que no sabe si debe quedarse o partir. La fiebre la consumía con sueños donde corría eternamente por pasillos oscuros y húmedos que olían a orín y desesperación,
donde manos rudas la tironeaban como garras de buitre y voces despiadadas la vendían como ganado en un mercado de almas perdidas. En esas pesadillas escuchaba el tintineo de monedas cayendo mientras hombres con rostros borrosos evaluaban su cuerpo como quien inspecciona una yegua antes de comprarla. Despertaba con gritos que se quedaban atrapados en su garganta como pájaros enjaulados, con el cuerpo empapado en sudor frío que olía a miedo ancestral, y los ojos desorbitados buscando las cadenas que ya no estaban allí. Sus muñecas aún conservaban las marcas violáceas donde las cuerdas la habían mantenido prisionera, y cada vez que veía esas cicatrices sentía que el aire se le escapaba de los pulmones como agua por una vasija rota. Durante esos días de delirio, Aiyana hablaba en apache con su abuela muerta, pidiéndole que viniera a buscarla, que la llevara al lugar donde danzan los espíritus libres. Hablaba también con las otras muchachas que había conocido en cautiverio. Paloma, que tenía solo 14 años y lloraba por su madre cada noche. Citlali, que se había vuelto muda después de que le quitaran a su bebé recién nacido. Itzel, que un día amaneció fría y rígida en el jergón de paja, con una sonrisa extraña en los labios, como si finalmente hubiera encontrado la puerta de escape que todas buscaban. Emiliano no se separaba de su lado, como había hecho años atrás cuando su esposa Clara luchaba contra la tuberculosis que le devoraba los pulmones con la paciencia de un río subterráneo. Colocó junto al fogón el catre de lona que usaba para las noches de tormenta, y allí instaló a la muchacha apache. El fuego crepitaba constantemente, alimentado con leña de encino que despedía un aroma dulce y resinoso, creando una burbuja de calor que envolvía a Aiyana como un capullo protector. Con paciencia de río que tallaba piedras milenarias, le daba cucharadas de caldo de pollo enriquecido con hierbas que Clara había sembrado en su pequeño jardín medicinal. Manzanilla para calmar los nervios, romero para fortalecer el espíritu, hierbabuena para aliviar las náuseas que la fiebre le provocaba. Cada cucharada era una oración silenciosa. Cada gesto de cuidado era una promesa de que el mundo podía ser gentil con quienes habían conocido solo crueldad. Le cambiaba los paños húmedos en la frente con regularidad matemática, verificando siempre que el agua estuviera a la temperatura exacta para no lastimarla. Sus manos, enormes y callosas como cuero de riendas viejas, habían aprendido una delicadeza que ni él mismo sabía que poseía. Cuando Aiyana gemía en sueños, Emiliano le susurraba palabras en español que sonaban como arrullos de madre. «Ya pasó, muchachita, ya pasó. Aquí nadie te va a lastimar. Estás en casa de don Emiliano, y en esta casa se respeta a las mujeres como se respeta a la Virgen Santísima». Por las noches, cuando el viento aullaba entre los pinos como lobos hambrientos y Aiyana despertaba con los ojos llenos de terror, Emiliano se sentaba en el suelo junto a su catre y le contaba historias de la región. Le hablaba de los osos que bajaban en primavera a beber del arroyo, de los venados que corrían por las praderas como manchas doradas, de las águilas que anidaban en los riscos más altos y conocían todos los secretos del cielo. «Esta tierra ha visto mucho dolor, niña», le decía mientras el fuego dibujaba sombras danzantes en las paredes de adobe. «Pero también ha visto mucho amor». Mi Clara decía que la tierra guarda memoria de todo lo bueno que pasa sobre ella y que por eso algunas flores crecen más bonitas donde antes hubo lágrimas. Las manos de Emiliano, que habían aprendido la delicadeza en los últimos años de vida de Clara, sabían instintivamente cómo limpiar heridas sin causar dolor innecesario, cómo preparar infusiones de hierbas con la concentración de un boticario antiguo, cómo sostener a alguien que se rompe sin hacerle sentir su fragilidad. Había aprendido que a veces las palabras sobraban, que el silencio compasivo podía ser más sanador que cualquier discurso.
Cuando Aiyana comenzó a permanecer despierta por periodos más largos, Emiliano notó que sus ojos la seguían con la cautela de un animal salvaje que evalúa cada movimiento en busca de peligro. Ella no hablaba, pero sus gestos decían todo. Cómo se encogía cuando él se acercaba demasiado rápido, cómo sus manos volaban instintivamente para cubrirse el cuerpo, cómo temblaba cuando escuchaba el ruido del viento contra las ventanas. Una mañana, al despertar, Emiliano encontró a Aiyana sentada junto al fuego, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada perdida en las llamas. Se había puesto encima el zarape de lana que él le había dejado, y por primera vez desde su llegada había color en sus mejillas. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó Emiliano mientras preparaba café en la olla de barro que Clara había usado durante 30 años de matrimonio. Aiyana lo miró durante largo rato, como si estuviera decidiendo si su nombre era algo que podía confiar a este hombre que olía a tabaco y madera quemada. «Aiyana», susurró finalmente, y su voz sonó como el viento entre hojas secas. «Significa flor eterna en mi lengua». Emiliano asintió con solemnidad, como si acabara de recibir un regalo sagrado. «Yo soy Emiliano», dijo mientras le tendía una taza de café humeante. «Esta es mi casa, y mientras quieras estar aquí, también es la tuya». Por primera vez en meses, Aiyana sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era alivio todavía, sino apenas la posibilidad remota de que el mundo pudiera contener bondad además de crueldad. Las semanas pasaron como páginas de un libro que se escribía lentamente, con tinta hecha de gestos pequeños y confianza ganada gota a gota. Aiyana comenzó a moverse por la casa con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a ser invisible, pero ahora lo hacía por elección, no por supervivencia. Sus pies descalzos se habían acostumbrado al ritmo de las tablas de madera que crujían con una música familiar bajo su peso. Sin que nadie se lo pidiera, empezó a barrer el piso de madera con la escoba de sorgo que Emiliano había hecho con sus propias manos, creando patrones perfectos que atrapaban hasta la última mota de polvo. Lavaba los platos en la palangana de latón que reflejaba su rostro como un espejo ondulado, usando jabón de sebo que Clara había aprendido a hacer con grasa de cerdo y ceniza de mezquite. El agua tibia entre sus dedos la tranquilizaba, como si cada plato limpio fuera una pequeña victoria contra el caos que había dominado su vida durante tantos meses. Recoger leña del cobertizo donde dormitaban las herramientas de Emiliano se convirtió en un ritual sagrado. Seleccionaba cada pieza con cuidado, eligiendo las que ardían más tiempo y despedían menos humo, las que habían sido cortadas con amor y secadas bajo el sol generoso de Sonora. Sus brazos, que habían perdido toda su fuerza durante el cautiverio, comenzaron a endurecerse de nuevo, a recordar que habían sido hechos para trabajar la tierra, no para ser encadenados. El ranchero observaba estos gestos con una mezcla de gratitud y preocupación que le oprimía el pecho como un puño cerrado. Reconocía en ellos la necesidad desesperada de demostrar su valor, de pagar de alguna forma por la bondad recibida. Era la misma urgencia que había visto en los animales heridos que rescataba de las trampas de los cazadores furtivos. La necesidad de probar que merecían el cuidado que se les daba, que no eran una carga inútil en un mundo que ya tenía demasiadas bocas que alimentar. Pero había algo más en los movimientos de Aiyana, algo que Emiliano tardó en comprender. Cada tarea que realizaba era también una forma de reclamar su humanidad, de recordarse a sí misma que sus manos habían sido hechas para crear, no solo para sufrir. Cuando fregaba el suelo, hasta que brillaba como espejo, estaba borrando las huellas de su humillación pasada. Cuando ordenaba los cajones de la cocina con precisión militar, estaba poniendo orden en el caos que habitaba en su alma. Los domingos, cuando Emiliano cabalgaba hasta el pueblo para comprar provisiones y asistir a misa,
Aiyana aprovechaba para explorar la casa con la curiosidad reverente de quien descubre un templo abandonado. Encontró el piano de Clara en la sala principal, cubierto con una manta de lana que olía a lavanda seca. Sus dedos acariciaron las teclas con delicadeza de pluma, arrancando sonidos tímidos que resonaban en el silencio como suspiros de fantasma. En el dormitorio que había pertenecido a Clara, descubrió un baúl lleno de vestidos que conservaban aún el aroma de la mujer que los había usado. Había vestidos para todos los momentos, de algodón sencillo para el trabajo diario, de seda azul para las ocasiones especiales, de luto riguroso para los velorios. Aiyana los tocaba con reverencia, imaginando a la mujer que había llenado esos espacios con risas y canciones, que había convertido esas 4 paredes en un hogar verdadero. Fue en ese baúl donde encontró el diario de Clara, escrito en una caligrafía delicada que parecía bordado sobre papel. Las páginas amarillentas contaban la historia de una mujer que había amado profundamente, que había perdido 2 bebés antes de que naciera Isabel, que había luchado contra la enfermedad con la dignidad de una reina azteca. En una de las últimas entradas, fechada apenas un mes antes de su muerte, Clara había escrito: «Dios mío, cuida de mi Emiliano cuando yo ya no esté. Es un hombre bueno que se ha vuelto áspero por el dolor, pero en su corazón sigue habiendo ternura para quien sepa buscarla». Una tarde, mientras Emiliano reparaba la cerca que los coyotes habían dañado durante la tormenta, Aiyana se acercó con pasos inciertos. Llevaba en las manos una camisa de franela que había encontrado entre las pertenencias de Clara, lavada y remendada con puntadas tan finas que parecían bordados. «Para usted», dijo en español entrecortado, ofreciéndole la prenda como si fuera una ofrenda en un altar. Tenía un hoyo. Ya no lo tiene. Emiliano tomó la camisa entre sus manos y sintió el nudo que se le formaba en la garganta. Clara había intentado remendar esa misma camisa durante sus últimos días, pero la enfermedad le había quitado la firmeza en el pulso. Ver ahora las puntadas perfectas de Aiyana era como recibir un abrazo de su esposa desde el más allá. «Gracias, muchachita», murmuró, y por primera vez en 2 años sonrió con algo parecido a la felicidad. Esa noche, Aiyana le contó la primera historia de su pueblo. Sentados junto al fuego mientras el viento cantaba entre los pinos, le habló de su abuela Itzel, que conocía el lenguaje de las estrellas y podía predecir las tormentas sintiendo el dolor en los huesos. Le contó sobre las mujeres de su tribu, que tejían mantas con hilos de luz de luna y guardaban en ellas los secretos del tiempo. «Mi abuela decía que cada persona lleva dentro una tormenta y un jardín», dijo Aiyana, y sus ojos brillaron con el reflejo de las llamas, «y que el amor es lo que hace florecer el jardín, aunque la tormenta nunca se vaya del todo». Emiliano escuchó cada palabra como quien bebe agua después de días en el desierto. Hacía tanto tiempo que nadie le contaba historias, que nadie llenaba su casa con algo más que silencio y recuerdos. Durante las siguientes semanas desarrollaron una rutina que sanaba a ambos sin que se dieran cuenta. Por las mañanas, Emiliano le enseñaba los oficios del rancho: cómo ensillar los caballos sin lastimarlos, cómo reparar el techo de tejas cuando la lluvia encontraba grietas, cómo leer las señales del clima en el comportamiento de los animales. Aiyana aprendía todo con la concentración de quien sabe que cada conocimiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por las tardes, ella le devolvía esas lecciones con historias de su pueblo, con canciones que su madre le había enseñado antes de morir de viruela, con recetas de medicinas hechas con plantas que crecían en las laderas de las montañas. Sus voces se mezclaban en el aire tibio de la casa como humo de 2 fogatas que finalmente se encuentran. Una tarde de febrero, cuando el hielo comenzaba a derretirse y los primeros brotes verdes asomaban entre las rocas,
Aiyana hizo algo que cambió para siempre la dinámica entre ellos. Mientras Emiliano dormitaba en su silla de cuero después de un día agotador arreglando el molino de viento, ella se acercó en silencio y le cubrió los hombros con el zarape que él le había dado durante su primera noche en el rancho. Emiliano despertó horas después con el calor de la manta sobre el cuerpo y la certeza de que alguien había cuidado de él mientras dormía. Cuando abrió los ojos, encontró a Aiyana junto al fogón, preparando una infusión de manzanilla con la misma concentración con que un orfebre trabaja el oro. ¿Por qué?, le preguntó, y en esa pregunta cabían todas las otras. ¿Por qué cuidas de mí? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué me das tu confianza cuando el mundo te ha dado tantas razones para desconfiar? Aiyana se volvió hacia él, y por primera vez desde su llegada, sonrió. No fue una sonrisa completa, sino apenas una curva pequeña en la comisura de sus labios, pero fue suficiente para que Emiliano sintiera que algo florecía en su pecho marchito. «Porque usted me devolvió mi nombre», dijo ella simplemente. «En aquel lugar yo no tenía nombre, era solo un número, una cosa. Usted me llama Aiyana, y cuando lo hace, vuelvo a existir». La tranquilidad se quebró como cristal fino un martes de marzo, cuando el sonido de un motor desconocido subió por el sendero serpenteante que llevaba al rancho. El rugido del motor llegó antes que el viento, cortando el aire matutino como una navaja que raja el terciopelo. Aiyana, que estaba tendiendo ropa en el alambre que Emiliano había instalado entre dos encinos centenarios, sintió que toda la sangre se le helaba en las venas como río que se congela en pleno invierno. Ese sonido la transportó instantáneamente a los patios de tierra apisonada, donde los hombres llegaban en camionetas polvorientas para inspeccionar la mercancía humana, para elegir y comprar como quien selecciona ganado en una feria del diablo. El olor a diésel quemado, el rechinar de frenos gastados, las puertas que se azotaban como disparos, todo volvió a ella con la claridad brutal de una pesadilla que se vuelve real. Sus manos temblaron tanto que dejó caer la camisa que estaba colgando, una camisa de franela azul que había sido de Clara y que ahora usaba Emiliano los domingos para ir a misa. El viento se la llevó rodando entre los matorrales como un fantasma blanco que huye de la muerte, pero Aiyana no se movió para recuperarla. Estaba paralizada, con los ojos fijos en la camioneta negra que avanzaba levantando una nube de polvo dorado que brillaba bajo el sol como arena de playa maldita. El aire mismo parecía haberse vuelto más espeso, más difícil de respirar. Los pájaros que siempre cantaban en los encinos se callaron de golpe, como si ellos también sintieran que algo malo se acercaba al rancho. Hasta las gallinas dejaron de picotear la tierra y corrieron a esconderse bajo el cobertizo, clucando con nerviosismo de profetas que anuncian desgracias. Emiliano salió de la casa limpiándose las manos en un trapo manchado de grasa de motor, pero su expresión cambió radicalmente cuando vio el terror puro pintado en el rostro de Aiyana. En 2 años de duelo y soledad, había olvidado cómo era el miedo verdadero, pero lo reconoció inmediatamente en los ojos de la muchacha. Era el mismo miedo que había visto en los ojos de Clara cuando el doctor les dijo que la tuberculosis había ganado la batalla. El miedo de quien sabe que la muerte acaba de llamar a su puerta. «Aiyana», le dijo con voz firme pero suave, acercándose a ella sin movimientos bruscos, como se acerca uno a un caballo asustado. «Métete en la casa. Toma la escopeta que está detrás de la puerta y no salgas hasta que yo te diga». Pero Aiyana no podía moverse. Sus piernas eran de plomo fundido, sus pulmones no encontraban aire, y el mundo se había reducido a ese motor que se acercaba como el rugido de un depredador hambriento que ha olido sangre fresca. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de guerra apache, como los que tocaban sus antepasados antes de ir a la batalla.
De la camioneta descendieron dos hombres, y el contraste entre ellos era tan marcado como el día y la noche. Uno vestía uniforme de la policía tribal, limpio y almidonado, con las insignias brillando bajo el sol como promesas de justicia. Tenía el rostro honesto de quien ha dedicado su vida a proteger a los más débiles, con arrugas alrededor de los ojos que hablaban de noches sin dormir, persiguiendo criminales y rescatando víctimas. Pero el otro, corpulento y con ojos de reptil que evaluaban el terreno como conquistador que planea un saqueo, hizo que a Aiyana se le escapara un gemido de pura desesperación que sonó como el llanto de una niña perdida. Lo conocía. Había sido uno de sus captores, uno de los que la habían vendido como si fuera ganado, uno de los que le habían robado no solo la libertad, sino también pedazos de alma que nunca podría recuperar. Su cara estaba grabada en su memoria con la precisión de una pesadilla recurrente, la cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, los dientes amarillos de tanto masticar tabaco, las manos grandes que se movían siempre como si estuvieran agarrando cosas que no le pertenecían. «Buenos días», dijo el policía quitándose el sombrero en un gesto de respeto que parecía sincero. «Soy el oficial Mendoza, de la policía tribal. Estamos investigando una red de tráfico de personas y tenemos información de que una de las víctimas podría estar en esta zona». Emiliano sintió cómo todos sus instintos protectores se activaban como resortes de acero templado. Sin saber exactamente por qué, se colocó entre los visitantes y Aiyana, que seguía inmóvil junto al alambre de tender ropa como una estatua de sal. Su cuerpo, endurecido por años de trabajo bajo el sol implacable, se irguió con la autoridad natural de quien ha aprendido a defenderse solo en un mundo hostil. «No sé de qué me habla, oficial», dijo con la voz cargada de una autoridad que no sabía que poseía. «Aquí no hay nadie más que yo y mi sobrina, que vino de visita desde Hermosillo». El hombre corpulento dio un paso adelante con la confianza arrogante de quien está acostumbrado a que todo el mundo le tenga miedo, y sus ojos se clavaron en Aiyana como garras de águila que han visto la presa perfecta. «Esa no es su sobrina, viejo», dijo con una sonrisa que destilaba veneno puro, mostrando esos dientes amarillos que habían aparecido en tantas pesadillas de Aiyana. «Esa es mercancía robada. Mercancía muy valiosa que se escapó de donde tenía que estar. Y nosotros venimos a recuperarla». El oficial Mendoza frunció el ceño, como si algo en el tono de su acompañante no le cuadrara del todo. Fue entonces cuando el mundo estalló en pedazos como cristal que se rompe contra las rocas. Aiyana sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era miedo lo que la inundaba ahora, sino una rabia tan pura y feroz que le quemaba las venas como fuego líquido. Había corrido durante días para escapar de esos hombres, había sangrado en la nieve, había perdido todo, pero no había perdido su dignidad, y no iba a permitir que se la quitaran ahora, no en el lugar que se había convertido en su hogar, no frente al hombre que le había devuelto su nombre. Con un grito que salió desde lo más profundo de su alma apache, Aiyana corrió hacia la casa, pero no para esconderse, sino para buscar algo con qué defenderse. Sus manos encontraron la sartén de hierro que Clara había usado para cocinar durante décadas y que ahora pesaba en sus palmas como un martillo de guerra. El impostor se había adelantado para agarrarla, pero no contaba con que Aiyana hubiera recuperado no solo su fuerza física, sino también su espíritu de lucha. La sartén se estrelló contra su rostro con un sonido seco que se escuchó hasta donde pastaban los caballos. El hombre se tambaleó, con la nariz rota y sangre corriendo por su barbilla. Emiliano, que había quedado momentáneamente paralizado por la sorpresa, reaccionó con la velocidad de quien ha enfrentado pumas y osos en las montañas.
Tomó la pala que usaba para limpiar los establos y la descargó contra las costillas del agresor con toda la fuerza acumulada durante años de trabajo duro. El oficial Mendoza, que había observado la escena con horror creciente, finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. El hombre que lo acompañaba no era otro policía, sino uno de los criminales que estaba investigando. En menos de 5 minutos, el impostor estaba esposado en el suelo, gimiendo de dolor mientras esperaba la llegada de los refuerzos. Cuando todo terminó, Aiyana se desplomó en el suelo de madera de la sala, con la sartén aún en las manos y el cuerpo sacudido por temblores que no eran de frío. Por primera vez en meses lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había sufrido, pero también lloró de alivio y de una extraña sensación de victoria. Emiliano se arrodilló junto a ella y sin pedir permiso la abrazó con la ternura de un padre que abraza a su hija después de una pesadilla. Aiyana se aferró a él como si fuera el único pedazo sólido en un mundo que se desmoronaba, y por primera vez en su vida se permitió ser vulnerable sin temer que esa vulnerabilidad fuera usada en su contra. «Ya pasó, niña», le susurró Emiliano al oído, mientras acariciaba su cabello negro como el carbón. «Ya pasó. Nadie va a lastimarte nunca más. Te lo prometo por la memoria de mi Clara». Los meses que siguieron fueron de transformación y renacimiento, como si la tierra misma hubiera decidido florecer después de un invierno eterno. El oficial Mendoza se convirtió en un visitante frecuente del rancho, no como policía, sino como amigo que había encontrado en Aiyana una aliada invaluable para desmantelar la red de traficantes que, como pulpo gigante, extendía sus tentáculos por toda la frontera. Su testimonio, valiente y detallado como un mapa que señala todos los lugares del dolor, ayudó a rescatar a docenas de jóvenes indígenas que permanecían cautivas en diferentes partes de la frontera. Cada nombre que recordaba, cada dirección que podía describir, cada rostro de captor que lograba dibujar en su memoria se convertía en una llave que abría las puertas de las prisiones donde otras mujeres esperaban un milagro. Pero Aiyana no se conformó con ser solo testigo de la justicia. Había encontrado en su experiencia no una marca de vergüenza que debía esconder, sino una fuente de fortaleza que podía compartir con otras mujeres que habían caminado por el mismo sendero de espinas. Su dolor se había convertido en sabiduría, sus cicatrices en mapas que podían guiar a otras hacia la libertad. Con la ayuda de Emiliano, comenzó a transformar el viejo granero del rancho en algo que nunca antes había existido en esas montañas, un refugio para mujeres que necesitaban sanar. Trabajaron lado a lado durante semanas, derribando paredes carcomidas por el tiempo y levantando otras nuevas, instalando ventanas que permitieran entrar la luz del sol como bendición diaria, construyendo dormitorios pequeños pero dignos donde cada mujer pudiera tener su propio espacio sagrado. Emiliano, que había trabajado toda su vida con las manos, descubrió que construir un lugar de esperanza era diferente a construir cualquier otra cosa. Cada clavo que martillaba lo hacía pensando en las mujeres que encontrarían refugio allí. Cada viga que colocaba era una promesa de que el mundo podía ofrecer seguridad a quienes la habían perdido. Sus manos, que habían conocido solo el trabajo duro y solitario, ahora creaban algo que trascendía su propia existencia. «¿Cómo le pondremos?», preguntó Emiliano una tarde de abril, cuando los últimos rayos del sol doraban las vigas recién instaladas, y el olor a madera fresca se mezclaba con la fragancia de las flores silvestres que brotaban entre las rocas. Aiyana no dudó ni un segundo. La respuesta había estado creciendo en su corazón como semilla que espera el momento perfecto para brotar. «Casa Isabel», dijo, y su voz sonó como campana que anuncia una nueva era.
para que otras muchachas puedan encontrar aquí lo que yo encontré, una segunda oportunidad de ser quien realmente son, y para que el nombre de su hija vuelva a llenarse de bendiciones en lugar de lágrimas. Emiliano sintió que algo se quebrantaba en su pecho, pero no era dolor lo que sentía, sino una liberación tan profunda que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse. Durante años había cargado el nombre de su hija como una herida abierta, como un reproche constante por todo lo que había hecho mal como padre. Ahora ese mismo nombre se convertiría en sinónimo de esperanza y nuevo comienzo. El nombre se extendió por toda la región como semilla llevada por el viento generoso de primavera. Casa Isabel se convirtió en símbolo de esperanza para familias que habían perdido a sus hijas en las garras del tráfico humano, para comunidades que habían visto partir a sus jóvenes sin saber si volverían a verlas. Los domingos, después de misa, las mujeres del pueblo comenzaron a enviar comida, ropa limpia, mantas tejidas con sus propias manos y oraciones susurradas como hilos invisibles que conectaban el refugio con todos los corazones bondadosos de la región. La primera muchacha en llegar fue Esperanza, una chica mixteca de 16 años que había escapado de una situación similar a la de Aiyana. Llegó en la camioneta del oficial Mendoza, envuelta en una manta militar que le quedaba enorme, con los ojos llenos de desconfianza y el cuerpo encogido como si quisiera desaparecer del mundo. Sus pies descalzos estaban llenos de cortadas, sus labios agrietados por la sed, y en su rostro había una expresión de quien ha visto demasiado para su edad. Pero cuando Aiyana salió a recibirla con una manta tejida en los colores del atardecer, naranja como el sol que se oculta, púrpura como las montañas en la distancia, dorado como la esperanza que nunca muere, algo cambió en la expresión de la recién llegada. Era como ver una flor que se abre cuando recibe la primera gota de lluvia después de una sequía. «Aquí estás a salvo, hermana», le dijo Aiyana en español, y luego repitió las mismas palabras en mixteco que había aprendido durante las noches de investigación con el oficial Mendoza. «Aquí nadie te va a juzgar, nadie te va a lastimar y nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras hacer. Tu cuerpo te pertenece, tu tiempo te pertenece, tu futuro te pertenece». Esperanza no dijo nada durante los primeros días, pero sus ojos siguieron a Aiyana por toda la casa como los de un cachorro que ha encontrado a su madre perdida. Comía lo que le daban con hambre desesperada, dormía abrazada a la manta de colores como si fuera un escudo contra las pesadillas, y poco a poco comenzó a ayudar con las tareas menores: doblar ropa limpia, barrer las hojas que el viento dejaba en el portal, alimentar a las gallinas que Emiliano había comprado especialmente para enseñar a las muchachas que la vida podía ser también cuidado y creación. Con el paso de las semanas, Casa Isabel se llenó de voces jóvenes que reían mientras aprendían oficios nuevos, que cantaban canciones de sus pueblos mientras tejían mantas con lana de las ovejas de la región y tallaban madera de pino con herramientas que Emiliano les había enseñado a usar. Aiyana se había convertido en algo que nunca pensó que podría ser: una madre para mujeres que habían perdido la esperanza, una hermana mayor que conocía el camino de regreso a la dignidad porque ella misma lo había recorrido paso a paso. Las noches en Casa Isabel se llenaron de un ritual que se volvió sagrado. Después de la cena, todas se reunían en la sala principal alrededor del fuego, y cada una contaba una historia. No historias de dolor, que ya tenían demasiadas de esas, sino historias de sus pueblos, de sus abuelas, de los tiempos cuando eran niñas, y el mundo parecía un lugar lleno de magia y posibilidades infinitas. Esperanza contó sobre su abuela,
que sabía hacer chocolates que curaban los corazones rotos. María, una joven otomí que llegó en verano, habló de las fiestas de su pueblo, donde los hombres y las mujeres bailaban hasta que el sol salía pintando el cielo de colores imposibles. Citlali, cuyo nombre verdadero habían recuperado después de meses de terapia silenciosa, recordó las tardes cuando su madre le enseñaba a bordar flores tan reales que las abejas intentaban libar de ellas. Fue en otoño cuando llegó la sorpresa que nadie esperaba, pero que Aiyana había estado pidiendo en sus oraciones nocturnas sin darse cuenta. Una mujer de 35 años, con el cabello castaño recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura y los ojos verdes idénticos a los de Emiliano, se bajó de una diligencia polvorientas y caminó por el sendero que llevaba al rancho como quien regresa a casa después de un largo viaje por tierras extrañas. Isabel Herrera había visto la historia de Casa Isabel en el periódico de la capital, donde trabajaba como maestra en una escuela para huérfanos. Al principio no podía creer que el hombre severo e inflexible que recordaba fuera el mismo que había abierto sus puertas para cuidar a mujeres heridas. Pero cuando leyó el testimonio de Aiyana, cuando vio la fotografía de su padre sonriendo junto a las muchachas del refugio, supo que tenía que volver. El reencuentro fue tenso al principio. Demasiados años de silencio, demasiadas palabras ásperas que habían quedado flotando en el aire como humo que no se disipa. Pero Aiyana, con la sabiduría que había ganado a través del dolor y la sanación, sirvió de puente entre padre e hija. El dolor nos enseña a reconocer el dolor en otros, le dijo a Isabel una noche mientras preparaban chocolate caliente en la cocina que había vuelto a llenarse de risas. Su papá aprendió a amar de nuevo cuando me cuidó a mí, y yo aprendí a confiar de nuevo cuando él me devolvió mi nombre. Isabel se quedó, no para siempre, pero sí el tiempo suficiente para sanar las heridas que habían permanecido abiertas durante años. Ayudó a organizar Casa Isabel como institución legal, consiguió fondos del gobierno federal, estableció programas de educación y capacitación laboral para las mujeres que llegaban buscando refugio. Pero sobre todo, se reconcilió con el hombre que había aprendido a ser padre de nuevo gracias a una muchacha apache que llegó una noche de tormenta con los pies ensangrentados y el corazón roto. Cuando Isabel regresó a la capital, ya no se fue como la hija resentida que había partido años atrás, sino como la madrina orgullosa de un proyecto que estaba cambiando vidas en toda la región. Casa Isabel siguió creciendo como árbol que extiende sus ramas hacia todos los horizontes. Las muchachas que llegaban heridas se convertían con el tiempo en mujeres fuertes que ayudaban a sanar a las que llegaban después. Se creó un círculo de cuidado que se extendía como ondas en un estanque tranquilo, donde cada gesto de amor se multiplicaba infinitamente. Esperanza se convirtió en la primera graduada de Casa Isabel. Aprendió a leer y escribir con la paciencia de Isabel, quien había traído libros desde la capital y se quedaba hasta tarde enseñando matemáticas y historia a quien quisiera aprender. Cuando cumplió 18 años, Esperanza decidió quedarse como mentora de las nuevas llegadas, pero también comenzó a estudiar para convertirse en maestra rural. Su sueño era regresar a su pueblo mixteco y abrir una escuela donde las niñas pudieran aprender que el mundo era más grande de lo que les habían enseñado. María, la joven otomí, descubrió que tenía un talento natural para la medicina tradicional. Trabajando junto con Aiyana, aprendió a combinar las hierbas curativas de diferentes tradiciones indígenas, creando remedios que aliviaban tanto el dolor del cuerpo como el del alma. Su especialidad se convirtió en ayudar a las mujeres que llegaban con traumas profundos, usando infusiones y rituales de sanación que sus abuelas le habían enseñado en sueños.
Citlali, cuyo nombre significaba estrella en náhuatl, se convirtió en la artista del grupo. Sus bordados no solo eran hermosos, sino que contaban historias completas con hilos de colores. Cada manta que tejía, cada huipil que bordaba, llevaba símbolos que representaban la transformación. Orugas que se volvían mariposas, semillas que brotaban como árboles gigantes, noches oscuras que se convertían en amaneceres dorados. Sus obras comenzaron a venderse en las ciudades grandes, y el dinero que ganaba se usaba para mantener Casa Isabel y comprar materiales para enseñar el oficio a otras mujeres. El refugio se convirtió también en un centro de preservación cultural. Las mujeres que llegaban de diferentes pueblos compartían sus idiomas, sus cantos, sus recetas tradicionales, sus formas de celebrar las estaciones del año. Casa Isabel se volvió un lugar donde la diversidad indígena de México encontraba su espacio sagrado, donde las diferencias entre tribus se convertían en riqueza compartida, en lugar de motivos de separación. Los domingos se volvieron días especiales. Las familias del pueblo subían al rancho con canastas llenas de comida, guitarras y violines, ganas de celebrar la vida. Se organizaban pequeños festivales donde las mujeres de Casa Isabel mostraban sus trabajos, contaban sus historias de superación, cantaban las canciones que habían aprendido unas de otras. Los niños del pueblo jugaban en el patio con la libertad de quien sabe que está en un lugar seguro. Y los ancianos se sentaban bajo los encinos a escuchar las historias que Ayanna contaba sobre su abuela Itzel y las estrellas que guardaban nombres. Emiliano, que había vivido tanto tiempo en silencio, se convirtió en una especie de abuelo para todas las mujeres de Casa Isabel. Les enseñaban no solo oficios prácticos como arreglar cercas y cuidar animales, sino también lecciones de vida que había aprendido a través de sus propios errores. Su voz, antes áspera por el desuso, se volvió suave y sabia. Sus manos, que habían conocido solo trabajo solitario, ahora se llenaban de propósito cada vez que ayudaban a construir un futuro mejor para alguien más. Una tarde de diciembre, mientras el sol se ponía pintando las montañas de color púrpura, Emiliano llamó a Ayanna al portal donde tantas veces habían conversado durante sus primeros meses juntos. «Quiero que sepas algo, muchachita», le dijo, y su voz temblaba con la emoción de quien ha guardado palabras importantes durante mucho tiempo. «Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Cuando llegaste aquí, yo era un hombre muerto que seguía respirando. Me habías devuelto el nombre, pero tú me devolviste el alma». Ayanna lo abrazó con la ternura de una hija que abraza a su padre después de entender finalmente todo el amor que había recibido sin darse cuenta. «Y usted me enseñó que el mundo puede ser un hogar», le respondió. «Me enseñó que el amor no es algo que se gana o se merece, sino algo que se da libremente cuando el corazón está dispuesto a abrirse». Ayanna nunca se casó, pero se convirtió en madre de docenas de mujeres que la llamaban hermana mayor y que llevaban en sus corazones las lecciones de fortaleza y dignidad que había aprendido durante sus propios días más oscuros. Su cabello se fue llenando de canas prematuramente, no por el sufrimiento, sino por la responsabilidad de cargar tantas historias de dolor y transformarlas en esperanza. Cuando tenía 40 años, Ayanna comenzó a escribir las historias de todas las mujeres que habían pasado por Casa Isabel. No sus traumas, sino sus triunfos. No sus heridas, sino su sanación. Cada historia que escribía era un testimonio de que los seres humanos tenían una capacidad infinita para renacer de sus propias cenizas, como los pinos que crecen más fuertes después de un incendio forestal. Emiliano vivió hasta los 83 años, tiempo suficiente para ver crecer Casa Isabel hasta convertirse en un modelo que se replicó en otras partes del país. Su funeral fue una celebración de vida
a la que asistieron cientos de personas. Mujeres que había ayudado a sanar, niños que habían crecido corriendo por su rancho, autoridades que habían aprendido de su ejemplo que la justicia verdadera no solo castiga el mal, sino que crea condiciones para que florezca el bien. Isabel regresó para el funeral de su padre, pero esta vez no se fue. Se quedó para dirigir la parte administrativa de Casa Isabel, aplicando todo lo que había aprendido como educadora para convertir el refugio en una institución que pudiera perdurar generaciones. Bajo su dirección, Casa Isabel estableció alianzas con universidades, consiguió financiamiento internacional y se convirtió en centro de investigación sobre tratamiento de trauma en mujeres indígenas. Pero más importante que todo eso, Isabel se reconcilió completamente con la memoria de su padre. Comenzó a visitar su tumba cada domingo, llevando flores silvestres y historias de todo lo que Casa Isabel estaba logrando. «Papá», le decía al viento que movía las hojas de los encinos, «encontraste la forma de ser el padre que siempre quisiste ser. No conmigo, porque ya era demasiado tarde para nosotras. Pero con todas estas muchachas que necesitaban un hogar, encontraste tu verdadera vocación». Dicen que en las noches de viento, cuando la luna llena ilumina las montañas de Sonora, aún se puede escuchar el eco de las risas que brotan de Casa Isabel. Dicen también que los viajeros que pasan por el sendero polvoriento a veces ven una luz dorada que brilla en las ventanas, y que esa luz tiene el poder de guiar a casa a las mujeres perdidas, como faro que señala puerto seguro en medio de la tormenta. Los años pasaron y Ayanna se convirtió en una anciana de cabello plateado como la luna y manos suaves que seguían sabiendo cómo curar heridas. Siguió contando historias junto al fuego, pero ahora eran las jóvenes mujeres de Casa Isabel quienes se reunían a escucharla. Les hablaba de su abuela Itzel, de las mujeres que tejían con luz de luna, de tempestades que se convierten en jardines cuando son cuidadas por el amor verdadero. El amor verdadero, les decía, y sus ojos brillaban con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender los misterios del corazón humano. No es el que llega en tiempos de calma, sino el que florece en medio de la tormenta y se niega a morir incluso cuando todo parece perdido. El amor verdadero es el que ve en cada persona herida no una víctima, sino una flor que espera las condiciones adecuadas para volver a abrir sus pétalos al sol. Y en el pequeño cementerio detrás del rancho, bajo cruces de madera tallada por las propias manos de Emiliano, descansan Clara Herrera y años después, don Emiliano mismo. Sus tumbas están siempre adornadas con flores silvestres que las mujeres de Casa Isabel colocan cada domingo después de misa y con pequeños objetos hechos a mano que representan agradecimiento, collares de cuentas, pequeñas tallas de madera, mantas tejidas con los colores del atardecer. Pero la verdadera tumba de su legado no está en la tierra, sino en los ojos brillantes de cada mujer que encontró en ese lugar la fuerza para volver a florecer, en cada niña que creció sabiendo que el mundo podía ser un lugar seguro, en cada comunidad que aprendió que el dolor compartido se convierte en fuerza multiplicada. Porque el amor verdadero, había aprendido Ayanna durante todas esas décadas de servicio, tiene la capacidad milagrosa de convertir las heridas más profundas en fuentes de compasión infinita y de transformar las tormentas más feroces en jardines donde las flores más hermosas encuentran la forma de crecer hacia la luz.